Hablando, queridos hermanos y hermanas, del Evangelio del domingo, hablamos precisamente de esa reflexión tan bella de este domingo que es sobre la pareja, sobre el hogar, sobre la familia. Y qué bueno despejar tantas dudas y tantas inquietudes. Yo quiero que ustedes entiendan que el matrimonio, y véanlo de esta manera, el matrimonio es el primer sacramento, primer y único sacramento que fue creado antes de que el pecado existiera. Quiero que piensen en eso. Antes de que el pecado existiera. ¿Eso qué quiere decir? El pecado es una consecuencia como tal de una decisión ya del hombre y de la mujer en su acto de libre albedrío o de autonomía, cuando lastimosamente deciden dejarse guiar por sus criterios humanos, por sus criterios básicos y prescindir de Dios, no consultarle a Dios. Eso hubiera sido tan fácil como cuando, vino la serpiente, le habló a Eva, la endulzó el oído, le dijo todo lo que le dijo y Eva le hubiera podido decir, señora serpiente, espere aquí un momentico, yo voy y le consulto a mi marido, a Adán, a ver qué podemos hacer. Y creo que entre los dos le vamos a ir a preguntar a Dios. Entonces, eso hubiera acabado con el problema, porque básicamente hubieran podido superar una situación irregular de un tercero que estaba interviniendo entre la relación entre ellos dos y entre la relación con Dios que tenían. Entonces, miren cómo es la forma de proceder de la serpiente, cómo es la forma de proceder del mal. Regularmente, el mal entra por alguien, un tercero, que se mete en la relación, que no está invitado, porque el único tercero invitado, a este le podríamos llamar un cuarto, pues, pero teniendo en cuenta que la pareja son una sola carne, sería Dios, la pareja, y aparecería una tercera figura que es la del mal, que de una forma sutil, pero arbitraria, se introduce en la conversación entre Dios y la criatura, y entre la criatura entre sí, para introducirle ideas, pensamientos, situaciones, para crear otra visión de la realidad, para hacerle pensar que no es verdad, para hacerle dudar de la sabiduría divina, para hacerle pensar que Dios está equivocado, que es que Dios no les quiere dar la plenitud. Y lastimosamente, al introducir ese diálogo, los divide, inmediatamente los pone en contra y los lleva a lastimosamente tener un problema. El primer problema que se dio en la creación se llamó el problema de la no comunicación, el problema de la no sumisión, de la no humildad, el problema tal vez de la arrogancia, de creer que yo puedo resolver por mí mismo. Si Dios me ha dicho que no lo haga, pues yo no lo hago. Y entonces ya Dios le había dicho a Adán y a Eva, ese árbol no. Pero vino la serpiente, que es la mentirosa, y le dijo, ¿por qué no? Puso en entredicho la sabiduría divina. Le metió duda, le metió cizaña, le metió ese mal sentimiento, ese mal pensamiento, y relativizó el pensamiento divino, lo relativizó, lo puso en duda. Entonces relativiza la sabiduría divina, la verdad sobre el matrimonio, relativiza la verdad sobre el hombre, la verdad sobre la mujer, la verdad sobre la familia. Entonces imagínense lo delicado que es eso. Uno, para resolver el matrimonio, no tiene que ir a hablar con el diablo. Para resolver su problema matrimonial no tiene que ir a hablar con brujas, con síbilos, con rezanderos, con todo ese tipo de cosas, santeros, santeras y todo ese tipo de realidades absolutamente fuera de la realidad divina, para usted poder arreglar su matrimonio. Ni siquiera tiene que ir a tomar cerveza con el cantinero o ir a resolver allá con la amiga pastelera o con el que sea. No, usted hable es con Dios. Usted debe buscar a Dios y hablar con Dios. Para resolver su matrimonio, usted lo resuelve con Dios y con su pareja. Y si los dos hablan con Dios y si los dos buscan a Dios, ese matrimonio se resuelve, se sana. Pero un tercero intruso se puede convertir en un muy mal agregado. Si no es una persona cualificada que venga a ayudar a la pareja, cualificada, ¿quién es? Tiene que ser un terapeuta, tiene que ser un sacerdote, tiene que ser precisamente otra pareja de testimonio o un consejero espiritual verdaderamente que los lleve a salir de esa situación difícil. Entonces, miren, porque hemos sido bendecidos. El apóstol San
pues no San Pablo, pero sí el apóstol que escribe la carta a los hebreos. No tenemos una referencia cierta de que haya sido San Pablo, aunque muchas de las características de esta carta se parecen a San Pablo. Pero el autor de la carta a los hebreos nos lleva a una reflexión. Dice: al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Se está refiriendo a Jesús hombre. La humanidad, aparentemente el ser de carne y hueso, es una condición de inferioridad a las criaturas angélicas, que están por encima de todo y que no los limita ni el espacio, ni el tiempo, ni nada para poder... Estamos hablando de Jesús, obviamente, a quien nada de eso lo va a limitar, pero estamos hablando del Jesús que encarna a ese ser humano. Entonces ese ser humano, esa humanidad que había sido hecha un poco inferior a los ángeles, cuando habla de hecha es el hombre, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Jesús el hombre, quien ahora le da a la divinidad un aporte maravilloso, y es que la divinidad ahora tiene cuerpo y sangre. Impresionante, ¿no? O sea, le da un contexto maravilloso. Jesucristo le aporta a la divinidad la condición humana, pero perfecta, la condición de criatural perfecta, no como criatura, sino como hijo encarnado de Dios. Entonces, observemos esa realidad tan bonita. En el hombre, Cristo redime al hombre. Al tomar condición humana, redime la condición humana. Por eso Cristo es el nuevo hombre, sobre el que se reescribe al hombre. O sea, se resignifica, se dignifica al hombre. En ese sentido, dice claramente: pues por la gracia de Dios gustó la muerte por todos. O sea, Jesús hizo lo que ninguno podía hacer, y era tener la capacidad de pasar por ese sacrificio total para purificar una vez más la condición humana de todo el pecado que se había cometido. Entonces convenía que aquel por quien existe todo llevara muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al jefe que iba a guardarlos a guiarlos a la salvación. Y miren lo bonito, ¿no? Jesucristo viene, redime al hombre y le devuelve a la Trinidad al hombre. O sea, a Dios le devuelve el hombre a Dios, a su papito, y le dice: papá, aquí le traigo el hombre que se le había perdido por el pecado, se lo devuelvo en mí, que soy el hombre nuevo, y en todos los que, acogiéndose a mí, vienen a ti. El santificador y los santificados proceden todos del mismo, o sea, del mismo Padre Celestial. El santificador y los santificados. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. El santificador y los santificados. El santificador, pues, es Cristo mismo, y los santificados nosotros, y procedemos todos de Dios Padre. Entonces, este texto de este domingo, esta segunda carta, nos va a mostrar esa comunión trinitaria, esa comunión en la cual hemos sido reconciliados. O sea, lo bello de esto es que ese pecado que quedó abierto allá, quedó abierto en el Génesis, que quedó como condición sin resolución, Cristo lo vemos aquí en esta segunda lectura de la carta a los hebreos, precisamente sanando la deuda, pagándola y devolviendo al hombre al estado del Génesis, en él. Todos hemos en Cristo vueltos a nacer. O sea, por eso le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Nicodemo le dijo: no entiendo. Dice: tienes que nacer en mí y de mí. O sea, nacer en mí, el bautismo sobrenatural es nacer en Cristo, nacer de Cristo, porque solo el que nace en Cristo y nace de Cristo es un hombre nuevo. Nacer en Cristo y nacer de Cristo es nacer a la gracia, nacer a la vida sobrenatural que nos trae el perdón, que nos trae toda la dimensión maravillosa. Entonces, miren cómo nosotros debemos, o si no volvemos a Cristo, no tenemos vida. En Cristo tenemos la reconciliación de la plenitud de la vida, de la reconciliación y la plenitud absolutamente de todo. Entonces no podemos relativizar la acción de Cristo. Cristo vino a redimir al hombre, a todo hombre y a todos y cada uno de los hombres. Pero también vino a redimir al hombre y a todo lo del hombre. Y vino a llevarlo precisamente a la santificación. Y la primera que vino a santificar fue la relación del hombre con la mujer y la familia. Ese es el regalo de Dios para nosotros.